entregar el deseo de nuestro corazón, que es adorarle, es bendecirle, es honrarle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Gloria a Dios. Damos gracias al grupo de la alabanza, hermanos, que ocupen su lugar. Y al final, pues, si nos ministran, será formidable. Gloria a Dios. Amén. Bien, si hay alguien que no estuvo en los últimos servicios que tuvimos en este año que recién acaba de pasar, el 2025, pues le deseamos un feliz año. Qué bueno que el Señor lo mantiene con vida. Y creo que no solamente vida física, sino también vida espiritual, o cuando menos aspirar a una vida espiritual, porque le vemos aquí en la casa del Señor. Ojalá y podamos aprovechar bien el tiempo y todo este 2026 sea una premisa en nosotros, sea algo que procuremos en primera instancia, honrar al Señor visiblemente, porque pues como dicen por ahí, ¿verdad? Si honramos al Señor y nada más nosotros sabemos que le honramos, pues no tiene mucho caso, ¿verdad? Decimos por ahí que somos de la secreta, nadie más sabe que somos creyentes, nada más nosotros. Pero cuando lo hacemos públicamente como debe de ser, hermanos, pues nosotros nos vemos reconfortados y también los demás ven esa misma acción en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermanos. Aleluya. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Antes de empezar, Señor, a hacer uso de la palabra para, Señor, que ésta nutra y llegue a lo más profundo de nuestro corazón, queremos invocar tu presencia de manera especial y directa para que tú seas el que esté, Señor, dirigiendo y sancionando, juzgando cada palabra que se diga, Dios, pero también trabajando en los corazones aquí presentes. Sé que muchos de ellos, Señor, vienen con diferentes situaciones en su vida. Tú las conoces, Señor, y eso es reconfortante para la persona que así lo entiende, porque al conocerlo tú, Señor, también sabes y tienes en tus manos, en tus posibilidades, las provisiones y los requerimientos necesarios para fortalecer esa vida, para animar ese espíritu y ayudarnos, Señor, a seguir adelante sirviéndote, temiéndote en todas las áreas de nuestra vida. De acuerdo a la necesidad que tus hijos traigan, Señor, así habla a sus corazones y sea de bendición su estancia aquí en tu casa gloriosa. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero hablarles en esta tarde acerca del arca del pacto, o también llamada el arca de Jehová, o en algunas otras ocasiones también llamada el arca del testimonio. Algunos, para poder definir este elemento que quiero hacer mención en esta hora, le dicen, y es aceptable en términos de definición, pero creo que le falta un detalle adicional. La definen como un mueble del tabernáculo, el arca, un mueble. Y como le digo, es válido para efectos de entendimiento y de comprensión, de definición, pero no es hacerle justicia del todo cuando decimos que solamente es un mueble. Algunos lo ponen como un objeto. Y yo creo, hermanos, que a la luz de la Biblia y de la palabra del Señor, no podemos quedarnos solamente diciendo es un objeto, es un mueble del tabernáculo, y tratando de buscar alguna palabra que le hiciera un poquito más de justicia. Quiero usar la palabra es una entidad,
una entidad. Entonces, así quiero definir el arca, como una entidad que componía la estructura del tabernáculo. Usted que conoce un poquito lo que narra la Biblia, el arca estaba en el lugar más profundo del tabernáculo, en el lugar más escondido del tabernáculo, en el lugar más al fondo del tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto por el atrio y luego el lugar santo más allá y luego el lugar santísimo, que era el lugar más profundo del tabernáculo. Ahí estaba, detrás de aquel velo estaba el arca del pacto. Entonces defino el arca del pacto como una entidad en la cual Dios se manifestaba para dar a conocer su voluntad. Por lo tanto, donde estaba el arca estaba la presencia activa de Dios. La presencia activa de Dios, o sea, estaba la misma presencia de Dios donde estaba el arca. En una de las escrituras que se refiere a ello, en Éxodo 25, versículo 22, le dijo Dios a Moisés: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde allí, desde el arca, el Señor le hablaba a Moisés directamente. De ahí me manifestaré, ahí escucharás mi voz. Y así sucedía, hermanos, en la realidad. Entonces el arca, hermanos, es una entidad sumamente importante. Quiero hablar particularmente de las actitudes hacia el arca y sus respectivos consecuencias o resultados. Consecuencias más bien es en un tono negativo y resultados quiero presentarlos como en un término positivo. Entonces, las actitudes hacia el arca y sus respectivos resultados o consecuencias. Quiero iniciar hablando de las actitudes negativas, o sea, cómo se comportaban las personas ante el arca, cuál era la actitud, cuál era el comportamiento, cuál era el proceder de las personas delante del arca del pacto, delante de esta entidad, delante de la misma presencia de Dios. Hay muchos pasajes, pero elegí uno entre muchos para representar precisamente las actitudes negativas y sus consecuencias. Y me refiero en primer lugar a la casa de Elí. La casa de Elí. Elí era el sacerdote que estaba en la casa del Señor, y Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Los tres eran sacerdotes. El sacerdote tenía una función importantísima a la luz de la economía del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, pero también representaba a Dios delante del pueblo. O sea, tenía una doble función. En lugar de que el pueblo se presentara delante de Dios, el sacerdote lo representaba, iba en lugar del pueblo a Dios. Pero también Dios le decía: tienes que ir delante de mi pueblo en mi representación para llevar esta respuesta o este requerimiento. Entonces era una función importantísima. El sacerdocio debía tener consecuencia, debe tener una información, un comportamiento adecuado delante de la presencia de Dios. Y no es curioso, no es nada más una mención porque sí, que en medio de la narración de esta historia de Elí, de la casa de Elí, de él y de sus hijos, aparezca puntualmente y se mencione que allí estaba el arca de Jehová. Por ejemplo, en
primero de Samuel, que es donde voy a basar mayormente mi reflexión. Primero de Samuel, capítulo 3. Déjeme lo ubico aquí para leérselos directamente. Capítulo 3 y versículo 3 dice literalmente, dice: donde estaba el arca de Dios. Menciona a los personajes que son protagonistas en esta historia. Menciona a Elí, menciona a sus hijos, menciona incluso a Samuel ahí. Y no pasa por alto el mencionar que allí estaba el arca de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio. Esto es para dejar evidencia de que realmente allí estaba la presencia de Dios, y las actitudes que ellos iban a manifestar en el desarrollo de su ministerio lo iban a hacer con conciencia de que estaban delante de Dios. Se debería entender esto. Todo comportamiento no era delante de los hombres, todo comportamiento en primer lugar era delante de Dios, delante de Dios. Y cuando analizamos esta historia de la casa de Elí, nos damos cuenta, hermanos, de actitudes sumamente negativas que se presentaban en estos dos sacerdotes, hijos de Elí, Ofni y Fines. Solamente, hermanos, quiero puntualizar así en forma concreta algunas de esas actitudes. Y ahí las encontramos, hermanos, precisamente en ese capítulo que yo quiero mencionar, pero así los voy a precisar. Por ejemplo, en 1 Samuel 2, versículo 12, dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, eran hombres impíos. Un hombre impío era lo contrario de un hombre pío, o sea, un hombre justo. Quiere decir que estos hombres eran injustos. La definición que da un diccionario secular acerca de la impiedad o el ser impío dice que es una persona que actúa con rebeldía o de manera hostil contra Dios, despreciando sus mandamientos y actuando injustamente. Estos hombres que deberían tener conciencia y sabían que al estar el arca de Jehová ahí, el arca de Dios, estaba la presencia de Dios, de todos modos ellos manifestaban este tipo de comportamiento. Eran hombres impíos que no tenían temor de Dios. Actitudes negativas. También en el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos dos varones, hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Había un procedimiento que el hombre y la mujer que quería ofrecer un sacrificio deberían de observar. Y estos hombres alteraban ese procedimiento con la finalidad de tomar parte, de tomar lo mejor de esa ofrenda para sí mismos. Estaban alterando, estaban menospreciando los procedimientos y las formas que había establecido el Señor. Actitudes negativas, porque estaban también haciendo pecar a los demás de esa manera. En el versículo 22 también dice que estos hombres, estos hijos de Elí, dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solamente eran que alteraban el orden de las ofrendas o que había impiedad y rebeldía en ellos, sino también le daban rienda suelta a sus deseos sensuales, ¿verdad? Y de satisfacción carnal. Dice, porque tenían este tipo de contacto con las mujeres que velaban allí a las puertas del tabernáculo. Tenían relaciones con las mujeres que estaban ahí. Era un comportamiento no correcto, era un comportamiento negativo
inadecuado, y lo hacían delante del arca, delante de la presencia de Jehová. También más adelante en el capítulo 13 y versículo 13 dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Dice, han blasfemado a Dios. Ahí está otro pecado muy preciso, la blasfemia. Ellos habían blasfemado contra Dios. Y la blasfemia no es cualquier cosa. Se clasifica como un pecado bastante fuerte, de tal manera que por acá en el Nuevo Testamento se dice, ¿verdad?, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pues estos hombres habían blasfemado, y la blasfemia también se define como palabra o acción que injuria, deshonra o menosprecia a Dios. Este era el tipo de comportamiento de los hijos de Elí, y lo hacían delante del arca de Jehová, delante del mismo Dios, porque ya dijimos, ahí se menciona que estaba presente el arca de Dios. Pero como dijimos, hermanos, que íbamos a ver la casa de Elí, pues no solamente vamos a ver lo que hacían los hijos, sino también lo que hacía el papá, en este caso Elí. Quizá Elí, como padre, no había hecho pecados de acción muy sobresalientes, o sea, realizando o cometiendo alguna falta directamente. Pero creo, hermanos, por lo que dice la palabra, en Elí se está juzgando su pecado de omisión. Omisión, que también es algo muy importante. Y máxime como padres, hermanos, debemos de tener esto en consideración y en cuenta. Dios también, un comportamiento de omitir algo, de pasar por alto una responsabilidad, también Dios lo ve. Y si lo hacemos delante de la presencia del Señor, estando Dios presente, hermanos, Dios nos va a llamar a cuentas. De Elí, ¿qué se dice? Bueno, particularmente ya dijimos en el versículo 29 del capítulo 2, dice ahí: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Cuando el padre o la mamá honra más a sus hijos que a Dios, está cometiendo una falta. Alguien dirá, esto es fuerte. Y es muy fuerte, claro que sí, muy fuerte. Pero debemos de tener conciencia de esta cuestión. Si usted pone a sus hijos más arriba que a Dios, estamos obrando mal, estamos cometiendo una falta imperdonable delante de Dios. Y aquí lo puntualiza. Dice, tú has honrado más a tus hijos que a Dios. Y es un momento muy importante de reflexión, máxime que estamos iniciando el 2026. ¿Cómo vamos a medir nuestro comportamiento? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? ¿Dios será nuestra prioridad? ¿O en un momento dado estaremos dejando a Dios en un segundo término porque hemos levantado a nuestros hijos en ese pedestal y hemos dicho, mis hijos es mi todo de mi vida, es el todo, y dejamos a Dios en un segundo término? Está mal. Eso lo demandó Dios de Elí como padre. Estaba cometiendo una omisión ahí. Dice el versículo 13 también, dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí sabía del comportamiento de los hijos, sabía que no se comportaban bien, sabía el papá que dormían con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo, sabía que cometían faltas. Y luego la última parte de ese versículo 13 dice, y no los ha estorbado. Ciertamente nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que hagan algo, porque ellos tienen voluntad, ellos saben y toman decisiones, pero el Señor dice, no los ha estorbado. Una cosa es evitar que hagan algo y otra cosa es estorbarles. ¿Sabe qué? Estorbarles sí podemos,
y debemos. Si no lo hacemos, estaremos cometiendo una falta de omisión delante de Dios, porque nuestros hijos Dios nos los ha concedido y los ha ubicado en su casa y en mi casa para formación. De Él vienen y de Él viene la delegación de esa responsabilidad como padre, y a Él le vamos a dar cuenta. Si yo sé del comportamiento de mis hijos y no está en el orden correcto el comportamiento, y yo no los estorbo, yo no los llamo a cuentas, yo no los confronto, yo no les digo nada o no les pongo condiciones, entonces estoy cometiendo una falta fuerte delante del Señor. Y el Señor lo precisó aquí: no los ha estorbado. La casa de Elí, casi siempre que hay un mal comportamiento en alguno de los miembros de la casa, si no se obra y no se hace algo, esa misma situación va a contagiar a los demás. Y aquí Dios no solamente está juzgando a los hijos, está juzgando a la casa de Elí, o sea, a la totalidad de los miembros de esa casa, porque siempre hemos puesto esa figura, ¿verdad? Donde hay una reja de una manzana podrida. Si esa manzana podrida no se quita, al poco tiempo toda la reja va a estar echada a perder. Actitudes negativas. Ahí estaba el arca de Jehová y estaban siendo permitidas todos este tipo de acciones negativas, no aceptables delante del Señor. A todas luces su comportamiento fue altamente ofensivo e insolente. Tuvo a la presencia de Dios como nada. Entonces, hermanos, Dios tenía que cumplir su palabra. Él dijo: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian los tendré en poco. Dios actuó y juzgó a la casa de Elí, y los resultados obviamente no fueron favorables para la casa de Elí. Las consecuencias fueron visibles, notorias y trascendentes. Aclaro, no digo esto para asustarles, hermanos, y para decir, bueno, siempre que el hermano predica, como que siempre le da esta línea, ¿verdad? De decir, hablando de las consecuencias, y como que trata de asustarnos de eso. No. Trato de decirle la realidad, hermanos, y la realidad que está en la palabra del Señor. No podemos omitir esa cuestión. Esta es una constante en toda la escritura, desde el principio hasta el fin. Si yo omitiera esta cuestión, y menos cuando estamos al inicio de un periodo más que el Señor nos ha concedido, estaré yo faltando, hermanos, en mi responsabilidad. Entonces no lo vea en ese sentido de que solamente enfatizo en esta cuestión. Evidencio lo que en la Biblia se menciona. Hubo consecuencias en las cuales se encierra la palabra cuando Dios dijo: yo juzgaré a esta casa. Tanto en el versículo 12 como 13 como 14 está la misma expresión: yo juzgaré la casa de Elí. Y esto no nos gusta, pero la palabra lo menciona. Sus dos hijos, Ofni y Fines, ambos fueron muertos, hermanos, en una batalla que el pueblo de Israel tuvo en contra de los filisteos. Los dos fueron muertos en un mismo acontecimiento. Elí, al saber la noticia de que sus hijos habían fallecido en batalla, dice que cayó para atrás de donde estaba sentado, se desnucó, y también ahí falleció Elí. Hay muerte de por medio, hermanos, como consecuencia precisamente de no tener un buen comportamiento delante del arca, delante de la misma presencia de Dios. Y es que se cumple la palabra. O sea, no podemos evitar esta cuestión, hermanos. Hay pecado y no hay manera de corregir ese pecado. Lo que viene enseguida es la muerte física y muerte espiritual y muerte eterna también. Elí fue muerto, también sus hijos, su nuera que estaba embarazada, o sea, esposa de uno de sus hijos, al saber también que su esposo había muerto y también que su suegro en ese mismo momento había fallecido, pues también murió, aunque su hijo pudo sobrevivir, hermanos. Pero fue muerta también esta mujer, nuera de Elí o esposa de uno de sus hijos.
Y por si fuera poco, a uno de sus hijos le heredó, hermanos, un nombre muy extraordinario, porque le puso Icabod. E Icabod significa que la gloria de Jehová fue traspasada. O sea, la gloria de Jehová fue quitada de Israel y fue pasada a otra nación. La casa de Eli fue juzgada en estos términos, pero no solamente la casa de Eli, sino todo Israel, porque todo Israel sufrió una derrota en la cual, hermanos, una cantidad extraordinaria de hombres fueron muertos, ¿sí? 30,000 de Israel fueron muertos en esa batalla, cayeron. Eso lo menciona en 1 Samuel capítulo 4 y versículo 10. También, hermanos, por si fuera poco todo esto, el arca del pacto que habían llevado, hermanos, para alentar a los hombres a la batalla, que habían llevado a la batalla, hermanos, y que causó euforia en los soldados de Israel para vencer a los filisteos, el arca que fue llevada para impulsarles, dice que al ser derrotado el pueblo de Israel, el arca fue capturada por los filisteos y fue llevado a su nación. El arca de Jehová, la presencia de Dios. Y esto fue un golpe fuerte para el pueblo de Israel y para su gente. Pero yo me pregunto, qué ironía, porque ellos lamentaban que el arca de Jehová se les había quitado. Pero la ironía consiste en este sentido, que teniéndola en casa, no la habían honrado como debe de ser. Teniéndola allí en su templo, no habían comportado adecuadamente delante de la presencia de Dios, y ahora que se les había quitado estaban llorando, estaban lamentando, estaban diciendo: somos los más desgraciados. Pero así es el ser humano, de su comportamiento inconsciente. Y yo meditaba en esto, que de repente nosotros como creyentes, cuando no somos muy conscientes, hermanos, también le faltamos a Dios delante de su cara y lo ofendemos. Pero cuando vemos que otra persona ofende a Dios y agrede a Dios y dice cosas malas de Dios, nosotros nos sentimos muy ofendidos. Ay, qué bárbaro, esta persona merece ser juzgada, merece la muerte, la condenación, no tiene remedio, no tiene salvación. Pero nosotros mismos estamos fallando porque no mostramos un comportamiento adecuado delante de la presencia de Dios. Un punto de reflexión que quiero que no lo eche en saco roto, sino que es muy oportuno que reflexionemos en ello. ¿Cuál es mi comportamiento delante de la presencia del Señor? Hoy, en estos tiempos, no tenemos un arca aquí. No tenemos un arca porque ya estamos en otra dispensación. En aquella dispensación se necesitaba alimentar su fe viendo algo, apoyándose en algo visible. Pero la dispensación que ahora tenemos nosotros, que es la dispensación de la gracia, no necesita ese tipo de apoyos para saber y sentir y entender que la presencia de Dios está aquí en su casa. El mismo Jesucristo dijo, ustedes le recuerdan, hermanos, en aquella ocasión en que se encontraba en el templo y les dijo a todos: uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a su misma persona. Uno mayor que el templo, digo aquí porque estamos en la misma era de la gracia, en la misma dispensación de la gracia. La presencia del Señor está aquí, lo crea o no lo crea, lo sienta o no lo sienta, la presencia de Dios llena su casa, hermanos. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el Señor sigue cumpliendo su palabra. La presencia de Dios está aquí. Pero ¿cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi actitud? Desde que entro en la casa del Señor, ¿con qué pensamientos entro, hermanos? ¿Con qué actitud entro? ¿Será la aceptable delante de Dios? ¿Será la correcta delante de Dios? Cuando soy invitado y inicia el servicio, vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir, vamos a glorificar el nombre del Señor, y nos ayudan, hermanos, poniéndonos las letras allí en las pantallas, y luego acompañando con música, y luego apoyo también voces, y todo nos lo ponen casi como con charola de plata, hermanos, para que nosotros, hermanos, con facilidad entremos y le digamos al Señor: me uno a este coro, me uno al esfuerzo que se ha preparado y que está aquí, que nos está gritando: únete con nosotros. Pero ¿alineamos nuestro pensamiento y nuestras actitudes a ello, hermanos? ¿O estamos distraídos?
O todavía venimos pensando, todavía venimos aquí mascullando, hermanos, algún sentido de resentimiento en nuestro corazón. ¿Estará nuestra actitud correcta cuando somos invitados a ofrendarle una alabanza con todo el corazón? ¿Cuál es mi comportamiento? No delante del arca, pero sí delante de la presencia del Señor que está aquí, hermanos. No es delante de los hombres, ni tampoco, hermanos, si usted quisiera a lo mejor mostrar algún tipo de inconformidad con el que está dirigiendo o el que está al frente, ni tampoco delante de él va a mostrar esa actitud, la va a mostrar delante de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es nuestro comportamiento ante Él? ¿Cómo está nuestra reverencia delante de Él? ¿Cuánta atención le damos y le prestamos a Él? ¿Somos obedientes a las indicaciones? ¿Participamos responsablemente de la liturgia del culto a Dios, la alabanza, la oración, la lectura, la Biblia, la misma ofrenda, hermanos, que le damos al Señor en físico también, nuestro tiempo de altar? ¿Es nuestro comportamiento adecuado? Es bueno que reflexionemos, hermano, porque no lo estamos haciendo delante de Dios, de los hombres, lo estamos haciendo delante de Dios. Y en eso hay o consecuencias o resultados. Consecuencias si lo hacemos mal, resultados si lo hacemos bien. ¿Dónde están nuestros hijos? Sería un punto muy importante y acorde a lo que fue juzgado Elí. También como padres debemos cuidar la actitud de nuestros hijos aquí en la casa del Señor. Lo hacemos en nuestra casa, seguramente en nuestro círculo familiar, pero al venir aquí a la casa del Señor, no deja usted de ser papá de ese muchacho y de esa muchacha. ¿Está al pendiente de sus hijos? ¿O usted está aquí y su hijo allá o allá en la otra esquina y no se da cuenta de lo que está haciendo? Bueno, si esa es su forma y su manera, está bien, la respetamos. Pero cuando menos dígale, Lugier, si ves que mi hijo está en desorden y no está evidentemente participando de lo que se le invita aquí en el servicio, házmelo saber y yo me levanto y voy allá. O me lo traigo para que se siente conmigo, o me voy y me siento juntamente con él o con ella. Eso es en parte estorbarles también, hermanos, porque hay responsabilidad, no solamente para ellos, sino también para nosotros como padres. No podemos forzarlos, no podemos evitar que hagan cosas, pero sí podemos estorbarles, hermanos, para que no lo hagan, hermanos, con toda libertad, e incluso puedan motivar y contagiar a otros para que así lo hagan. Hermanos, iniciemos bien este 2026 y creo, hermanos, que este sería un punto de partida muy, muy importante. Podría mencionar mucho más, porque desde que el arca fue quitada de Israel, la gloria de Jehová fue traspasada a los filisteos. Tampoco el arca de Jehová fue honrada con los filisteos y hubo consecuencias. Los filisteos dijeron: no queremos el arca de aquí. La mandaron de regreso al pueblo de Israel. Llegó a Bet-Semes y los de Bet-Semes tampoco honraron el arca de Jehová. Se comportaron mal y hubo consecuencias. Los de Bet-Semes dijeron: no queremos aquí el arca, y la mandaron a la casa de Abinadab. Abinadab recibió el arca 20 años y tampoco su comportamiento fue el adecuado. Ignoraron la presencia de Jehová, no la procuraron, no la honraron como debe ser, y también hubo consecuencias. David, al saber que estaba el arca de Jehová en la casa de Abinadab, dijo: vamos a traerla a Jerusalén, vamos a traerla al lugar donde debe de estar. Como tampoco lo hizo de manera correcta, Usa cayó fulminado ahí cuando quiso tocar el arca de Jehová, y dijo David: no quiero la arca de Jehová aquí así con esas condiciones, mejor vamos a mandarla a otro lugar. Y la mandaron a casa de Obed-Edom, donde permaneció solamente 3 meses. Pero ahí sucedió algo diferente en la casa de Obed-Edom, cosa que no sucedió ni en la casa de Elí, ni en la casa de los filisteos, ni en la casa de Bet-Semes, ni tampoco en la casa de Abinadab. Sucedió en la casa de Obed-Edom. Y aquí es donde me centro para hablar, hermanos, de las actitudes positivas. Actitudes positivas y obviamente los resultados también diferentes que hubo, hermanos, cuando se honra la presencia de Dios.
Mire, de entrada le digo y le corroboro lo que la palabra del Señor dice al respecto. Allí en 2 de Samuel, capítulo 6. Déjeme ubico aquí este versículo. Capítulo 6 y versículo 10 al 12 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y dice ahí enseguida: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. No se necesita mucho abundar la palabra. Además, dijera misteriosamente, aunque con una intención muy directa, el Señor omite muchas cuestiones aquí, solamente evidencia el resultado que hubo. Y obviamente para llegar a un resultado diferente, totalmente contrario a las consecuencias que se habían manifestado ahí, hermanos, los detalles son evidentes también. Quiere decir que hubo totalmente contrarias las actitudes a las que hubo anteriormente. Allá violentaron, allá impiedad, allá blasfemia, allá desorden, allá deseos sexuales satisfechos, pasiones carnales a flor de piel. ¿Qué se entiende que hubo en la casa de Obed-edom para que hubiera resultados diferentes? Totalmente lo contrario, hermanos. Yo veo en la casa de Obed-edom de entrada 2 actitudes muy importantes, muy importantes. Obed-edom fue capaz de aceptar el desafío. Hermanos, todos ellos sabían que tras el arca de Jehová había una estela de muerte. Elí y su casa muertos. Los filisteos, muchos de ellos muertos y enfermos. Los de Bet-semes, muchos hombres muertos. La casa de Abinadab también arrasada. Todos sus hermanos juntamente con el rey Saúl muertos. Usa también muerto por tocar el arca simplemente. Pero Obed-edom dijo: yo la recibo. Venga el arca de Jehová aquí. Yo sabré honrarla. Yo sabré cómo comportarme delante de la presencia de Dios. Fue valiente, hermanos, cosa que ni David quiso enfrentar el arca de Jehová en esas condiciones. Pero Obed-edom dijo: aquí estoy, tráigame el arca. De entrada se percibe claramente ese espíritu de valentía. Otro, una actitud de humildad, porque él fue considerado como último recurso. No era considerado como un detalle. Vamos a bendecir la casa de Obed-edom llevándole el arca porque ahí hay bendición. No, él fue el último recurso. ¿A quién se la mandamos? ¿A quién se la mandamos? Hay que mandársela a Obed-edom. O sea que el último que tenían por allá como último recurso, allá mandaron el arca. Pero él dijo: no le hace que me hayan considerado como última opción, no en primera opción, no como encabezando, como última opción. Venga el arca de Jehová, aquí la recibo. Es una actitud de humildad. Valentía y humildad son un par, hermanos, que inicia y que despierta un sinnúmero de actitudes positivas. Yo creo que hubo fe, que hubo respeto, que hubo obediencia, que hubo temor, hubo reverencia, hubo humildad, hubo integridad y muchas cosas más, hermanos, para rodear el arca de un buen comportamiento. Y allí el arca de Jehová tuvo una recepción extraordinaria. Un comportamiento no solamente en Obed-edom, sino en su casa. Sus hijos estuvieron de acuerdo. La familia entera estuvo de acuerdo en honrar la presencia de Dios como debiera de ser. Por eso es que la Biblia dice: y la casa de Obed-edom fue bendecida, fue prosperada. Todo lo que él tiene, hermanos, sus cosechas abundaron, su ganado se reprodujo. Tuvo una familia abundante. Usted sabe que en la cultura judía tener una familia numerosa era sinónimo de bendición. Pues tuvo 8 hijos Obed-edom. Y luego, hermanos, casi
8 por cada uno de ellos, porque en total dice la Biblia ahí que fueron 62 entre hijos y nietos. O sea, casi cada hijo tuvo casi otros 8 hijos. 62 miembros que se menciona ahí literalmente en la palabra, hermanos, que tuvo Obed-edom. Una familia numerosa, un resultado favorable, una bendición del Señor extraordinaria. Y no solamente hubo prosperidad y economía, no solamente hubo, hermanos, abundancia de hijos, sino que menciona la palabra un detalle muy interesante, hermanos, y me gustaría decirles y leerles literalmente. Dice: nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Esto se dice de los hijos de Obed-edom, hermanos. Aparte de ser numerosos, hermanos, dice, eran padres de familias, varones valerosos y esforzados. Y en el versículo 7 dice: hombres esforzados. Y en el 8: todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Oiga, no solamente eran numerosos, no solamente era un número considerable, sino características elogiables en cada uno de ellos. Es que cuando honramos la presencia de Dios, cuando honramos a Dios, Dios no se queda con nada, hermanos. Como hay consecuencias cuando le deshonramos, hay resultados inmedibles cuando lo honramos como debe de ser. Esto sería una motivación adicional para nosotros como padres, de motivar a nuestros hijos para que tengan un buen comportamiento delante de la presencia de Dios. No solamente nosotros vamos a ser bendecidos y pues identificados, sino también nuestros hijos van a ser bendecidos por amor a ellos, hermanos. Esforcémonos para darles una buena escuela. En primer lugar, con nuestro comportamiento físico, personal, como padres, poner la muestra. No andar pidiendo algo que nosotros mismos no estamos dando. Obed-edom se plantó, se fajó y dijo: yo voy a representar a mi casa y nos vamos a comprometer a honrar a Dios. Y tenemos esta clase de resultados. ¿Valdrá la pena entonces honrar y bendecir a Dios? Yo digo que sí, hermanos. Yo digo que sí. Y seguiré diciendo que sí. Aunado a esto, podemos ver que la misma Biblia sigue abriendo más ventanas para entender lo que hubo más allá, hermanos, en la descendencia de Obed-edom. Primero de Crónicas, capítulo 26 y versículo 15 dice: y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. La descendencia de Obed-edom, hermanos, tuvo un lugar, hermanos, en el servicio del templo. Los pusieron para custodiar la entrada y la salida del templo. Los pusieron como porteros. Y es un lugar importantísimo. Saber y estar al pendiente del que entra y del que sale. Estar custodiando quién entra y quién sale de la casa del Señor. Y dice, y sus hijos, dice, estaban custodiando la casa de las provisiones. O sea, donde estaba toda la provisión, hermanos, allí estaban los hijos de Edom vigilando y administrando ese contenido. Lo que va a salir aquí va a salir porque realmente se necesita y se va a utilizar, y que no. O sea, estaban ahí administrando la casa de las provisiones. No era cualquier trabajo, era un trabajo trascendental en la casa del Señor. Y por si fuera poco eso, dice que le tocó la puerta del sur. Y la puerta del sur era la puerta más importante, porque esta puerta del sur comunicaba la casa real con el templo. O sea, había un acceso directo entre la casa donde estaba el rey y el templo. El rey podía accesar directamente al templo, y era la puerta del sur. Y ellos tenían la custodia de la puerta del sur, que era precisamente estar al pendiente de esa puerta importante que daba a la casa del rey. Y luego, como último aspecto que yo quiero mencionarles aquí también, primero de Crónicas, capítulo 15 y versículo 21, menciona algunos nombres: Matatías, Elifeleu, Micaías, Obed-edom, que es el que estamos mencionando, Jehiel y Asasías. Dice, tenían arpas afinadas
en la octava para dirigir. O sea, no solamente estaban involucrados, hermanos, custodiando las puertas y la casa de las provisiones, sino también estaban involucrados en la alabanza. Dice, tienen arpas afinadas en la octava. O sea, también había armonías allí, hermanos, en la música y en la alabanza, participando, hermanos, en el servicio a Dios. ¿Le gustaría a usted tener este tipo de hijos y de hijas, hermanos, involucrados en la honra y la gloria del Señor, en esos trabajos tan trascendentes, tan demandantes, pero también tan importantes? Hermanos, Dios nos abre una oportunidad en este 2026. ¿Qué vamos a hacer con esas oportunidades? Yo quisiera motivarles con todo el corazón, hermanos. Yo, incluyéndome juntamente con ustedes, esforcémonos, hermanos. Esforcémonos. Tenemos todo, hermanos, para poder ser exitosos, victoriosos delante de la presencia del Señor. Cuidemos entonces nuestro comportamiento delante de Él. Concluyo con 2 versículos de la palabra. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a conducirnos con temor, hermanos, en este tiempo que estamos de peregrinación. El tiempo de peregrinación es el tiempo de nuestra vida, hermanos, porque nuestra habitación definitiva no está aquí en la tierra, está en los cielos. Somos peregrinos. Hay que conducirnos en temor delante de Dios. Segunda de Pedro 3:11 dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no? Al saber todo esto, debemos de hacerlo. Hay que andar en santa y piadosa manera de vivir. Insisto, ¿qué vamos a hacer con esa oportunidad? Dios tampoco nos va a forzar. Pero decíamos en la mañana, para administrar los dones sobrenaturales, Dios nos los da, nos los pone en las manos, pero nos deja a nuestro arbitrio cómo los vamos a administrar, correcta o incorrectamente. La decisión es suya y la decisión es mía. ¿Por qué no pedirle ayuda al Señor? ¿Por qué no pedirle perdón también al Señor si hemos descuidado algunas áreas de nuestra vida, hermanos, y no hemos honrado a Dios como Él lo pide y con toda claridad en su palabra? Es tiempo también de pedir perdón, pero también de decirle: Señor, ayúdame, quiero hacer las cosas bien, ayúdame, ilumíname, dame ese espíritu de valentía y de humildad que tuvo Obed-Edom y que condujo su vida y su familia a una vida exitosa, de bendición y de prosperidad. ¿Quiere ponerse en pie, hermanos? Vamos a hacer una oración de pie. Usted quiere quedarse en su lugar, allí quédese. Pero si quiere venir aquí al templo, al altar, y aquí decirle al Señor esas palabras que usted quiere decirle, yo le invito a que dé otro paso y venga aquí al altar. Pero cuando menos, si se va a quedar en su lugar, cuando menos hágalo de pie en señal de respeto. Si es una cuestión que le esté afectando su salud o no puede hacerlo de pie, el respeto también, y Dios conoce la situación. Pero si no es así, por lo menos respetando la presencia de Dios, póngase de pie y cuando menos obligue a su mente a invocar la presencia de Dios y no a seguir, hermanos, un camino ignorando la presencia del Señor que está aquí entre nosotros y que nos está diciendo: no estás delante de los hombres, estás delante de mi presencia, y así obraré yo, ya sea a tu favor o en contra tuya. Lo que usted quiera procurar delante de Dios, a eso será, y eso Dios lo propiciará. Bendito Dios, Señor del cielo. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Tú eres bueno y precioso y maravilloso. Señor, son irrefutables tus verdades. Aquel que pretendiera, Señor, querer
decir o poner en tela de juicio tu palabra, Señor. Es tan contundente esa palabra, es tan reiterativa, es, Señor, tan mencionado de principio y hasta fin, Señor. Esa palabra que tú dijiste en todo momento y que se cumple, de que tú vas a honrar a aquellos que te honran, Dios mío, pero también vas a tener en poco a aquellos que no te honran como tú debes de ser honrado. Estoy delante de un pueblo, Señor, delante de un pueblo que pudiera yo decir mayormente ha dicho que te tiene en su corazón, que mayormente, Señor, han dicho y han confesado que quieren honrarte, que quieren bendecirte, que quieren temer a tu nombre y que aspiran a una habitación eterna a tu lado. Aspiran que su familia sea bendecida. Aspiran a que sus hijos, Dios, tengan un lugar importante, Dios, delante de tu presencia maravillosa. Yo creo, Señor, que mayormente los que estamos aquí tenemos esa aspiración en nuestro corazón. Pero si solamente queda en una aspiración, en un deseo, Señor, en una inquietud, y no trabajamos, Dios, no nos esforzamos, no hacemos cambios en nuestra vida, dejamos que siga transcurriendo la situación, Señor, dejando nuestro destino en manos de otros, en manos incluso del azar, Dios mío, y no decidimos dar pasos concretos, Dios, para decirte y solicitar y urgir tu presencia en nuestro caminar. Oh Padre, perdónanos, porque lo más sencillo es deshonrarte. Señor, lo más fácil es cometer cosas, Dios, o tener omisiones que te deshonran a ti, mi Dios. Perdónanos. No nos hemos ganado la oportunidad de vivir un tiempo más. Ha sido un regalo inmerecido de tu parte, pero juntamente con ellos tenemos la oportunidad. Pero tú nos recuerdas una vez más en este primer domingo de consagración, en esta primera oportunidad que estamos, Dios, aleluya, en un servicio el domingo por la tarde en tu casa en este año. Quisieras, Dios, hablar directamente a nuestro corazón, poner ahí en mi corazón, poner ahí en mis emociones, poner ahí en mis sentimientos esa palabra fuerte que resuene y cada día nos esté recordando: hijo, hija, estás faltando, no vas por el rumbo correcto, no estás haciendo las cosas como deben ser, como tú sabes que en la Biblia están mencionadas, como tú sabes que en mi palabra están sancionadas. Señor, que la acción poderosa de tu Santo Espíritu, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, no nos deje en paz, no nos deje, Señor, en quietud, sino que cada día esté redarguyendo nuestra vida. Aleluya. Espíritu Santo, ven a arroparnos, ven a cobijarnos, ven a extender, Señor, tu presencia maravillosa. Ah, Dios mío, ponemos en tus manos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, Dios. Los demás descendientes, los hijos de nuestros hijos, Padre, están en tus manos. Señor, el hecho de que ellos te sirvan no es producto de la casualidad, no es producto solamente de circunstancias ajenas,
creo que es y debe ser producto de una intención, de nuestra parte. Me hacen suspirar. Dios, si hay que llamarlos a cuenta, si hay que estorbarles, vamos a hacerlo. Dios de gloria, porque ellos merecen ser bendecidos. Yo quiero que ellos sean bendecidos, sean prosperados, sean hombres y mujeres vigorosos, inteligentes, fuertes para el servicio. Oh, que pongan a tu disposición toda la capacidad que tú les has dado. Dios, así nos presentamos delante de ti. Así nos presentamos delante de ti, Dios. Señor Jesús, tú eres que resultados en nosotros y en nuestra vida. Aleja de nosotros las consecuencias. Dios de gloria, ampáranos con tu presencia. Hoy clamamos con fuerza, hoy clamamos con decisión, hoy clamamos, Dios, con todo el vigor que tú nos has concedido. Ayúdanos, haznos conscientes, despierta nuestro espíritu, Dios, para honrarte, para bendecirte y para darte gloria y honor y alabanza, Señor, porque tú la mereces. Padre de gloria, danos tu cobijo, danos tu gracia, por amor a la obra, por amor, Señor, al fruto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nos ponemos pues en tus manos, Señor. Ahí dejamos ese sentir extraordinario que hay y resuena en nuestra mente y corazón. Gracias, 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 gracias. Aleluya, aleluya. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, 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 gracias. Dios de gloria, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Gracias. Aleluya. Maravilloso.